Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con la segunda sesión, la segunda mesa redonda de la Jornada Guadalupe en América. Como ven, me acompañan esta tarde en la mesa tres insignes estudiosos acreditados por los currículum que muy sucintamente, seguidamente les voy a exponer y que sí quiero adelantarles en este momento que para mí constituye un auténtico honor estar con ellos en la mesa. Algunos de ellos ya conocidos, como César Chaparro, que ya le conocí en su época de profesor y de rector de la Universidad de Extremadura, y los otros dos ponentes que desde luego no desmerecen ni muchísimo menos lo que es acompañarnos en un día como hoy. Y como jurista que soy, persona de derecho, pues también constituye para mí una satisfacción que desde la organización de la jornada se haya contado con los jueces y magistrados en general, tanto desde un punto de vista institucional a través del Consejo General del Poder Judicial, como los jueces de Extremadura a través del Tribunal Superior de Justicia. Para nosotros, tanto los jueces que participan como los que se nos ha permitido intervenir de alguna manera en la organización, de verdad que es una forma también transversal de visibilidad en la que llevamos tanto tiempo inmersos e incursos. Pero sin detenerme más en lo que es el objeto realmente de esta mesa redonda y de esta ponencia, me honro en presentarles en primer lugar a César Chaparro Gómez. César Chaparro es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Extremadura, de la que además fue rector desde 1991 a 1999. Actualmente es profesor emérito de esta Universidad de Extremadura, con la que continúa íntimamente unido. Se licenció y doctoró con premios extraordinarios en la Universidad de Salamanca y amplió estudios en París y Múnich. Tiene cerca de 200 trabajos de investigación, principalmente sobre literatura visigótica, humanismo renacentista y últimamente sobre las técnicas retóricas de persuasión y evangelización del Nuevo Mundo. Ha dirigido varias tesis doctorales, es asesor en diferentes agencias y comités científicos, fue director del Centro de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, que se fusionó con la actual Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, con la que sigue estrechamente vinculado y que tan buenos momentos nos permite a todos disfrutar y tener. El segundo ponente se trata de Manuel Lázaro Pulido. Manuel Lázaro es catedrático acreditado y en la actualidad asesor y director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de La Rioja. Es asesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria, del Centro de Estudios Universitarios y del Departamento de Ciencias del Derecho de la Universidad Bernardo Hopkins en Chile. Es miembro del Instituto de Historia y Ciencias Eclesiásticas Fray Luis de León, de la Universidad Pontificia de Salamanca, del Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad de la Universidad de las Islas Baleares, del Centro de Estudios Filosóficos y Humanísticos de la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Portuguesa, del Grupo de Investigación Pensamiento y Tradición Jesuita en la Modernidad Temprana del Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad Loyola Andalucía y del Grupo de Investigación Filosofía y Teología en la Europa de la Edad Media. Es el director del comité organizador del primer Congreso Internacional Hispanoamericano, Mundo Hispánico, Mundo Global, Memoria y Futuro, que se celebrará los días 22 y 24 de junio de 2022 en Madrid. Y Ana María Carabias Torres, querida Ana, profesora titular de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca, doctora en Historia y doctora en Filosofía. Miembro del Grupo de Investigación reconocido Historia de los Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca. Primera titular de la Cátedra Diego de Castilla de la Universidad Autónoma de México, académica correspondiente de la Academia Portuguesa de Historia desde 2005 y Premio María de Maeztu a la Excelencia Científica de la Universidad de Salamanca en 2021. Comprenderán que con este plantel es más que justificado el orgullo y la satisfacción que ya les apuntaba desde el primer momento. Pues bien, cuando quiera, don César Chaparro, que nos va a impartir su lección magistral, me atrevo a llamarla de esta manera, si se me permite, la nueva España de Lebrón de Quiñones, apertura de un espacio a la modernidad humanística. Don César, cuando usted desee. Pues muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a los organizadores por la invitación que se me ha hecho. Muchísimas gracias a ti, que nos conocemos hace ya tanto tiempo, cuando luchábamos en los años 90 por la Universidad de Extremadura. Bien, yo les voy a hablar del humanismo en la Nueva España de Lorenzo Lebrón de Quiñones. Y voy a empezar diciéndoles que, cosa que ya saben, que el humanismo es un término de invención relativamente reciente. La palabra fue puesta en circulación por el alemán Niethammer a principios del siglo XIX y surgió para denominar el sistema educativo tradicional basado en las letras humanas o humanidades frente al nuevo sistema de la educación técnica. Así pues, nacido el término en la polémica, se difundió y sirvió para encarnar en él todos aquellos aspectos humanos que la nueva sociedad industrial despreciaba o pasaba por alto. Término de denuncia, el concepto de humanismo se fue cargando de prestigio, pero también de polisemia. Su utilización indiscriminada, con frecuencia paradójica cuando no contradictoria, ha hecho de él un término confuso, genérico y a veces vacío de contenido, hasta tal punto que es preciso inventarle adjetivos calificativos para definirlo. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, el término sigue siendo el más adecuado para referirnos a ese movimiento peculiar intelectual que sacudió Europa desde el siglo XIV y que culminó en el XVI. Ese movimiento es el llamado humanismo, o propiamente dicho, o humanismo renacentista. Y aquí otra vez utilizamos un adjetivo renacentista que resulta también complejo y problemático para precisar un periodo histórico. El término renacimiento es igualmente una palabra de invención decimonónica. La estrecha relación, cuando no identificación, entre humanismo y renacimiento, que ha llevado a asociarlos con otros términos, resulta complicado. Paul Oskar Christeler, Eugenio Garen, Cesare Basoli y otros muchos se han adentrado en el complejo avispero de la definición y delimitación de estos términos. Pues bien, dentro de la complejidad del pensamiento renacentista y del humanismo renacentista como parte del mismo, hay un elemento que destaca con claridad: la consciencia de vivir un momento histórico propio y diferente de los anteriores, unido a la percepción del hombre mismo como un ser histórico. A partir de ahí, el Renacimiento introdujo dos conceptos de capital importancia: el del cambio histórico y el del hombre como productor de una historia de cuyos yerros o aciertos él es el responsable. Perspectiva histórica, percepción del propio tiempo, responsabilidad humana e individual, voluntad de reforma y de mejora social, son algunas de las características de este pensamiento renacentista. A su vez, es necesario destacar la importancia que el humanismo tiene dentro del Renacimiento, ya que algunos de esos planteamientos derivan del estudio de las humanidades. Emanan directamente de la lectura y tratamiento estrictamente filológicos de los textos, especialmente de los textos antiguos. En cierta medida, la filología humanística fue la creadora y a la vez el mejor exponente de un nuevo método para un nuevo saber. De ahí que el humanismo haya sido definido en gran medida como un movimiento o programa de reforma cultural y especialmente educativa. Sucedió, no obstante, que el vigor de su reflexión continuada sobre las carencias y errores del sistema educativo tradicional, además de la pujanza de sus propias propuestas, convirtieron el proceso educativo en uno de los puntos de referencia más ostensibles en el desarrollo de la cultura renacentista, puesto que los humanistas no escatimaron esfuerzo alguno en propiciar la conformación de un sistema pedagógico realmente aún incipiente, pero apto ya para consagrar un mínimo de valores comunes a todos los humanistas. Oponiéndose intencionadamente a la oscuridad de la escolástica, los tratados pedagógicos elaborados por los humanistas coinciden en aceptar como punto de partida teórico la necesidad de evidenciar la naturaleza humana de las personas a través del estudio, especialmente de las artes liberales o los studia humanitatis. En efecto, el desprecio por el seguimiento ciego del principio de autoridad, sumado al reconocimiento de la ratio
razón, como factor protagonista del proceso, permite hablar con razón de una nueva educación homocéntrica, por cuanto que aspira a la formación del hombre en cuanto hombre, enfatizando por ello la prestancia de los nuevos objetivos comunes, la libertad del hombre, su libertad espiritual y su educación integral. Es el concepto de ratio, de razón, el que impulsa a los humanistas a justificar los Studia Humanitatis. Por ello se puede concluir que dentro de las reformas promovidas por el humanismo, la más generalizada y común entre ellos, independientemente de lugares y épocas, es la crítica del sistema educativo, al que achacan en un nivel general el empleo de procedimientos escolásticos antinaturales, inútiles y confusos por no atenerse a la natura, ars y exercitatio propugnados por la ratio humanística. Precisamente, en cuanto que disponía de un método racional y crítico y un saber responsable, el humanismo se propuso la reforma de la sociedad en la que vivía, reforma no solamente política o social, sino esencialmente moral y religiosa. Este es el punto donde las corrientes humanísticas convergen y se confunden con aquellas otras de reforma que caracterizan la Edad moderna, pero cuyas raíces se hunden en la Edad Media. Así, tanto las corrientes humanísticas como las de fuerte raigambre medieval coinciden en presentar sus reformas como un retorno a las fuentes, a las formas puras originales, a la Iglesia primitiva en el caso del cristianismo. Ambas critican los excesos del formalismo religioso, así como la verbosidad y sutilezas de la teología y filosofía escolásticas. Ambas aspiran a un lenguaje más claro y sencillo, a una piedad más directa, más práctica, más vivida. De esa manera, y esto no se debe perder de vista, hacer un excesivo énfasis en el aspecto clasicista, entre comillas, del humanismo, a veces paganizante, resulta simplificador, ya que tan fuerte como esos componentes o tintes son los componentes moral y cristiano que llevaron a rescatar fuentes cristianas clásicas, especialmente los textos de los Santos Padres, y que tuvieron profundas consecuencias sociales y políticas. De igual manera, hacer tanto hincapié en el programa educativo y sobre todo en el aspecto filológico de ese programa deja en segundo plano los principios mismos en los que se inspira el humanismo como movimiento intelectual y que hacen de él una nueva forma de pensar y de afrontar los problemas. El humanismo, así definido y delimitado, no podía permanecer ajeno e insensible frente al nuevo mundo, sobre todo frente a la exuberante naturaleza y frente a la inesperada humanidad. Bien que lo denota la emoción que desprenden las palabras de Pedro Mártir de Anglería. Levantad el espíritu, mis dos sabios ancianos, escuchad el nuevo descubrimiento. Palabras con las que anunciaba en carta del 13 de septiembre de 1493, dirigida al conde de Tendilla y al arzobispo de Granada, el hallazgo de unas nuevas tierras donde había cosas admirables, oro y sobre todo hombres desnudos que vivían en el estado de naturaleza. Los humanistas no se quedaron, pues, impasibles frente al nuevo continente, al que describen en la doble faceta de lo natural y de lo humano, por las diferencias y semejanzas con el viejo mundo. Lope de Gómara nos dice en la dedicatoria a su Historia General de las Indias: también se puede llamar nuevo por ser todas sus cosas diferentísimas de la nuestra. Los animales en general, aunque son pocos en especies, son de otra manera. Los peces, las aves, los árboles, frutas, hierbas y grano de la tierra, que no es pequeña consideración del Criador, siendo los elementos una misma cosa allá y acá. Empero los hombres son como nosotros, fuera del color, que de otra manera bestias y monstruos serían, y no vendrían como vienen de Adán. Es el mundo tan grande y hermoso, concluye, y tiene tanta diversidad de cosas no diferentes unas de otras, que pone admiración a quien piensa y contempla. Entre los múltiples aspectos que, como he dicho, se dan cita y conforman el complejo fenómeno del humanismo renacentista, hay dos en los que voy a hacer hincapié y que están íntimamente ligados al tratamiento de las cosas de América. Uno tiene que ver con la vuelta a la antigüedad clásica grecolatina y su incidencia en el enjuiciamiento de esa nueva realidad fruto de la experiencia. El otro está ligado al debate sobre la naturaleza
de los pueblos recién descubiertos que serían conquistados, colonizados y evangelizados. En lo que tiene que ver con el primer aspecto, resultan muy certeras las palabras de José María López Piñero. Dice él: el humanismo, por su parte, no solamente permitió la depuración de los textos clásicos, sino que planteó la necesidad de entender auténticamente a los autores científicos antiguos. Tras superar la barbarie de las traducciones y de las interpretaciones medievales, se pasó a comparar los textos de los clásicos con el resultado de empezar a descubrir sus contradicciones internas. Con la misma intención en principio, para ver ejemplificada la doctrina clásica, se procedió también a relacionar lo contenido con la observación experimental de la realidad. El resultado fue en este caso de mucho más alcance, porque la comprobación de las lagunas y contradicciones condujo a la crisis del criterio de autoridad como base del conocimiento científico. Veamos algún ejemplo. Un jesuita, figura paradigmática del humanismo, el padre José de Acosta, acude constantemente a los textos clásicos a la hora de describir los fenómenos naturales que se producen en tierras americanas. Y en muchas ocasiones lo hace para enfrentar la experiencia y la razón a la autoridad clásica. Diríamos que profesa una especie de anticlasicismo, que no es negación del pasado, sino superación del mismo. Acosta aspira a declarar las causas y razón de las novedades y extrañezas de la naturaleza con las que se topa en su periplo por las tierras recién descubiertas. Dice él: del Nuevo Mundo e Indias Occidentales han escrito muchos autores diversos libros y relaciones en que dan noticia de las cosas nuevas y extrañas que en aquellas partes se han descubierto. Mas hasta ahora no he visto autor que trate de declarar las causas y la razón de tales novedades y extrañezas de la naturaleza. A la verdad, concluye, ambas cosas tienen dificultad no pequeña. Acosta invalida a veces la doctrina clásica y le opone una teoría nueva fundamentada en la experiencia. Dice él: miremos atentamente los principios de los antiguos en donde pudo haber yerro y engaño. Primero diremos cuál sea la verdad, según nos ha demostrado la experiencia, y después probaremos, aunque es negocio muy arduo, a dar la propia razón conforme a buena filosofía. Es cierto que el padre José de Acosta contradice en varias ocasiones a Aristóteles, pero la insistencia en mantener la propia opinión le obliga a citarle permanentemente. Por otro lado, aun cuando en el libro primero, capítulo 9 de su historia, observa en el mismo título que Aristóteles, dice él, se engañó, negando como auténticas las propiedades observadas en el Nuevo Mundo, agrega: este es el parecer de Aristóteles, y cierto que apenas pudo alcanzar más la conjetura humana. Al fin de cuentas, las teorías clásicas sobre los distintos ámbitos del saber, geografía, historia natural, cosmografía, etc., se ven corregidas en primera instancia en los comentarios que los propios humanistas, Nebrija, Laguna, Vallés, Alonso de la Cruz, etc., hacen de los textos clásicos de Aristóteles, Ptolomeo, Plinio, Estrabón o Pomponio Mela. En segunda instancia, tales correcciones se ven en muchos casos corroboradas por la realidad de los hechos y de la experiencia habida en tierras americanas. Un segundo ejemplo lo constituye Francisco Hernández, del que aquí se nos ha hablado esta mañana, protomédico de Felipe II, que pasó temporadas en Guadalupe, partidario del conocimiento experimental de la naturaleza americana y primer científico profesional europeo, que en calidad de tal fue enviado en una expedición oficial para estudiar la naturaleza del Nuevo Mundo. Marchó a Nueva España llevando entre sus enseres la monumental obra de Cayo Plinio II, La Historia Natural, y al cabo de 7 años volvió a la península no solo con la traducción al castellano del Tratado Latino, sino con múltiples anotaciones autobiográficas y experimentales añadidas a su traducción. Pero es que además de la traducción anotada del texto de Plinio, regresó con varios volúmenes de descripciones y dibujos de historia natural y cientos de especies de plantas vivas o simientes. El papel científico cumplido por el comentario hecho por Hernández al texto de Plinio se parece mucho al que cumplió en manos de sus antecesores más importantes en Europa, Ulisse Aldrovandi o Konrad Gessner. De este último dice George Cusford:
refiriéndose al modo como mezcla el estudio naturalista con el de los clásicos antiguos. Dice: se trata pues de un género mixto. Al estudio propiamente zoológico, en nuestro caso diríamos botánico, en el caso de Hernández, se añade una enorme documentación hecha a base de todo lo que los autores antiguos han escrito. Esta literatura antigua parece proporcionar el punto de partida de estudio. La información directa y personal interviene a título complementario y eventualmente crítico. En fin, hay otras anotaciones más sobre Francisco Hernández que paso, en fin, porque hay muy poco tiempo. José de Acosta y Francisco Hernández han sido tan solo botones de muestra, muchos que especialmente en el ámbito de la historiografía se precian de escribir lo que han visto, lo que han conocido por experiencia y no cosas recibidas por la autoridad de los antiguos. Esa experiencia, cuando lleva a observar hechos que no concuerdan con lo que otros, los antiguos, dijeron, se antepone a todo otro criterio. De cosas nuevas observadas por él y antes no creídas, nos dice Hernández de Oviedo en el sumario de la Historia Natural de Indias. Yo esto depongo y afirmo como testigo de vista, y se me puede mejor creer que a los que por conjetura sin lo ver tenían contraria opinión. El segundo de los aspectos al que me referí al principio es el que está ligado al debate sobre la naturaleza de los pueblos recién descubiertos. Como he dicho al inicio de mi intervención, el pensamiento humanista tiene como uno de sus distintivos la formación del hombre en cuanto hombre, enfatizando por ello la prestancia de esos nuevos objetivos como es su libertad espiritual, su educación integral mediante la ratio y, en resumidas cuentas, su dignidad. Asimismo, en su vertiente cristiana, el humanismo requiere y exige un regreso a las fuentes de la vida auténticamente cristiana, tratando de imitar la simplicidad de los primeros seguidores de Cristo y adoptando el Evangelio en toda su pureza y hasta sus últimas consecuencias. Eso trajo, como es lógico, repercusiones eclesiásticas y políticas, por el afán de convertir y reformar tanto a la Iglesia como al Estado a un ideal de mayor virtud, suscitándose por ello numerosas utopías, la principal, la de Tomás Moro, Juan de Zumárraga, Bartolomé de las Casas o Vasco de Quiroga, por citar algunos, son pensadores y autores exponentes de ese humanismo cristiano que trata de conjugar la ratio clásica y el evangelismo radical en medio de una vida que, en palabras de nuestro Lebrón de Quiñones, en realidad más parecía una muerte, como se ha dicho esta mañana. En este ámbito, como en el anterior, aduciré dos ejemplos. Uno, el de Fray Juan de Zumárraga, que conjugó de manera rigurosa y comprometida la palabra y la acción. Esta última en clara alusión a su lucha por la dignidad de los indios y su formación integral, fundando el Colegio Mayor de Santa Cruz de Tlatelolco, la creación del Hospital de San Juan de Dios, la introducción de la imprenta y la promoción del establecimiento de la universidad, entre otras importantes acciones. En el terreno de la palabra escrita, el obispo Zumárraga nos ha dejado obras de diferente corte. Así, en el segundo parecer sobre la esclavitud de 1536, basándose en argumentos propios de la escolástica de su época y respondiendo al cuestionario enviado por el virrey Antonio de Mendoza, afirma, en primer lugar, que no es justo que se hagan esclavos de rescate. Dice él: no hay ley, ni razón, ni ejemplo por donde estos se hagan esclavos como se hace, ni nuestra cristiandad sufre tal rescate tiránico y contra la ley natural y de Cristo que debe abolirse. En segundo lugar, Zumárraga da una respuesta negativa al hecho de que los indios se puedan hacer esclavos de guerra y proporciona para ello 6 argumentos, razones o verdades que él llama. Dice él: es injusta e inicua la guerra que se declara a los indios por virtud de cualquier autoridad, sobre todo a aquellos que viven en paz y en tranquilidad. Solo hay un modo único de llamar a los indios a la fe y de predicarles el Evangelio: en paz, sabiduría, instrucción, humildad, benignidad, mansedumbre y liberalidad. Paso un poquito más. Y el segundo de los ejemplos es el más conocido y, por lo tanto, también el más controvertido: Bartolomé de las Casas. Lo que apoya todas las luchas de Bartolomé de las Casas por los indios, así como sus demás teorías sociales, es el concepto antropológico filosófico de la persona humana. Esta noción de persona resulta de la utilización que hace de la filosofía
aristotélico tomista y del pensamiento cristiano. De acuerdo con ello, el hombre es un compuesto de cuerpo y alma espiritual, y a partir de esos aspectos resulta la naturaleza humana que posee predicados esenciales y propios que hacen surgir a su vez derechos y deberes. El primero de esos predicados atañe a la unidad específica de toda la humanidad, pues todos los hombres cumplen unívocamente y sin jerarquizaciones de privilegios la definición de animal racional. No hay diferencias esenciales o sustanciales entre ellos, sino solo accidentales. Todo hombre tiene, pues, las mismas facultades de conocimiento, ratio y de voluntad. Como algo derivado de esa racionalidad surge el aserto del que el hombre es libre. El hombre ejerce su voluntad conforme a la razón, y de esa conjunción de razón y voluntad en la que la primera ilumina la segunda, resulta la libertad, que es la voluntad ejercida consciente y responsablemente. La existencia de una naturaleza humana garantiza la vigencia de un derecho natural, y según este, es porque hay libertad. Palabras de las Casas. Desde el principio, el género humano, todos los hombres, todas las tierras y todas las otras cosas, por derecho natural y de gente, fueron libres y alodiales, o sea, francas y no sujetas a servidumbre. En cuanto al hombre se demuestra porque desde el origen de la naturaleza humana racional, todos los seres humanos nacían libres, puesto que siendo todos los hombres de igual naturaleza, no hizo Dios a un hombre siervo, sino que a todos concedió idéntica libertad. El tercer predicado esencial y propio del hombre, según él, es el atributo de la sociabilidad, natural al hombre porque solo en compañía de los demás tiene el sujeto lo necesario para la vida humana. Finalmente, el último de los predicados fundamentales, derivado de todos los anteriores, es, según él, el de la religiosidad. De la racionalidad se deriva la búsqueda de la verdad, de la libertad se deriva la búsqueda del bien, y de ambas la religiosidad, pues es la búsqueda de la máxima verdad y del bien supremo, que es Dios. En ese movimiento de humanismo cristiano amplio y heterogéneo que representan Zumárraga o Las Casas, podríamos encuadrar a nuestro Lorenzo Lebrón de Quiñones, definido en la carta que los franciscanos enviaron al emperador el 20 de mayo de 1552, como bien se ha dicho esta mañana, lirio entre espinas, persona docta, honesta, cuerdo, celoso de la justicia y que particularmente se compadece de los agravios hechos contra la gente común y especialmente contra los indios impotentes. Es de reconocer, como hemos hecho algunos de los que hemos venido a este seminario, a este congreso, que hasta la celebración del mismo, la figura de Lorenzo Lebrón de Quiñones, un extremeño más, me era muy poco conocida. Tan solo el nombre y poco más. Gracias especialmente a la monografía de Cristina Sánchez Rodas, que he leído últimamente, he podido comprobar que nuestro personaje, por su formación universitaria y por el grado de cultura que se desprende de la posesión de una biblioteca tan amplia, de más de 260 volúmenes, fue con seguridad un hombre cercano al talante y pensamiento humanistas, que ejerció el oficio de oidor como defensor del derecho, no dudando en denunciar los cargos, excesos y malos tratamientos hechos a los naturales, como si de parte de nuestra nación no hubiera cristiandad ni temor a Dios. Que a semejanza de Bartolomé de las Casas, a quien se dirige epistolarmente en alguna ocasión, y por el celo mostrado en la defensa de los naturales, Lorenzo Lebrón no dejó indiferente a nadie, granjeándose la enemistad de conquistadores y clérigos y sufriendo la persecución de estos. Sin embargo, me van a permitir que termine no sin antes hacerme eco de las acertadas y en cierta medida rompedoras y poco habituales reflexiones de nuestro colega y amigo, don Juan Gil, gran conocedor de todo lo referido al descubrimiento, colonización y evangelización de las nuevas tierras y de los nuevos habitantes. Él nos hace bajar a la arena de la realidad, de las a veces grandilocuentes afirmaciones sobre la dignidad y libertad de los indígenas, a las más prosaicas, desfavorables y despreciativas manifestaciones sobre los habitantes de aquellas tierras, juicios, entre comillas, escondidos en las telarañas de los libros en latín. En efecto,
La lengua latina que tantas reglas da, libera en cambio de las ataduras que imponen las circunstancias del momento. Y así el uso del latín dio a los europeos la oportunidad de permitirse algunos desahogos intelectuales que probablemente no hubieran llegado a plasmar por escrito de haber utilizado su lengua materna. De esa manera, escribir en o sobre el Nuevo Mundo impuso ciertas cortapisas. Más valía no tocar un tema tan vidrioso como la condición del indio, protegido por tantas leyes en teoría y tan explotado en la realidad. Sobre las relaciones del español con la comunidad aborigen se tendió la mayoría de las veces un tupido velo. La más elemental prudencia aconsejaba a veces poner punto en boca. En las obras latinas, sin embargo, se rompió ese silencio, quizás por pensarse que la lengua culta, restringida a un círculo muy pequeño de lectores, consentía que corriesen libremente pensamientos que el autor, no sin razón, consideraba que serían compartidos de buen grado por alguna mayoría de personas instruidas y educadas. Y así fue como sobre la condición del indígena americano se vertieron en latín juicios muy desfavorables que probablemente no se hubieran llegado a emitir en romance. El español era entonces muy consciente de que alabar al indio era la postura que hoy llamaríamos políticamente correcta. Hay ejemplos concretos. En primer lugar, el de propio Francisco Hernández, del que hablamos anteriormente, hombre profundamente humanista y más que presumiblemente erasmiano. Después de haber viajado durante 7 años a lo largo y ancho del Virreinato de Nueva España, haciendo el primer inventario de la flora del Nuevo Mundo, dirige a uno de sus valedores, Benito Arias Montano, una carta, no sabemos si llegó a este y la llegó a leer, escrita en hexámetros latinos para referirle sus andanzas que no fueron, desde luego, demasiado placenteras. Calores abrasadores, grandes ríos, selvas intrincadas, desiertos impracticables, lagunas infectadas de caimanes e insectos que devoraban su cuerpo. Y los habitantes de esas tierras, los informantes y los pintores de las plantas, también fueron blancos de sus acerbas críticas. Dice él, y ya no refiero el trato pésimo que me han dado los indios, ni canto sus grandísimos engaños y sus crueles mentiras, con las que se rieron de mí y de mi ingenuidad, y me engañaron más de una vez, mentiras que evité con suma diligencia, maña y arte. ¿Y cuántas veces me enteré al revés de las propiedades y nombres de algunas plantas, por hacer caso al informe de ese intérprete falaz? Tampoco contaré los errores, muchos de los pintores que me asistían en mi oficio y que eran mi principal preocupación. No muy distinta es la opinión de Hernández, debió de ser la de Benito Arias Montano sobre los indios. Benito Arias Montano, dada la repulsión que le inspiraba una parte y no pequeña de su cultura. En realidad, el aborigen americano inspiró a los intelectuales de la España del siglo XVI una opinión desfavorable y en la mayoría de los casos despreciativa. Lo que pasa es que generalmente se echa en cara a Juan Ginés de Sepúlveda, que desde una postura en exceso aristotélica defendiera la esclavitud natural de los habitantes del Nuevo Mundo. Pero hay que decir que ese mismo juicio priorístico lo tenían otras muchas mentes preclaras. Un jesuita, José de Acosta, del que hablé anteriormente, declaró que, comillas, la experiencia ha demostrado por lo general que la naturaleza de estos bárbaros es totalmente servil y si no se les impone miedo o alguna fuerza como niños, se niegan a obedecer. Y un agustino, Fray Luis de León, tachó en 1589 a los indios de muy viles y de poco entendimiento y nacidos para servir. Por fortuna para sus autores, no llegaron a trascender al gran público estas condenas, hechas siempre en latín, la lengua de una minoría culta. Los mismos prejuicios imperaban en ultramar durante el siglo XVI, como atestigua Francisco Cervantes de Salazar, diciendo: los más de ellos son simples y discurren poco, y así, aunque algunos han aprendido gramática, en las otras ciencias, como requieren buen entendimiento, no aprovechan nada de nada. Y algo semejante aparece en la obra del barcarroteño Diego Valadez, franciscano, y dice: los indios, cuando van a misa y acuden al sermón, lo hacen imitando a las monas. Su amor es servil, cumplen por miedo, no por amor.
y como no tienen perfecto conocimiento de Dios ni una fe acrisolada, observan los preceptos religiosos llevados solo por la costumbre. Es cierto, y termino, que el paso del tiempo y el trato inveterado con el indio introdujeron nuevos puntos de vista y acabaron por erradicar, aunque no del todo, los viejos prejuicios hacia la cultura nativa, sobre todo en el seno de la sociedad criolla. Y digo no del todo, porque en 1771 el criollo Antonio Joaquín de Rivadeneira se atrevió a escribir que el mestizaje era imposible, dado que las indias, comillas, lejos de ser hermosas, son positivamente de aspecto desagradable, malísimo color, toscas facciones, notable desaliño cuando no desnudez, ninguna limpieza, menos cultura y racionalidad en el trato, etcétera, etcétera. Una cosa es lo que se dice en público, guardando las formas, y dentro de una corrección lingüística y social impuesta por el momento, y otra lo que se piensa y se expresa en cerrados y a veces concretos círculos de opinión. Pasó entonces y sigue pasando ahora. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, César. Cargados de razón, desde luego. Se está. Bien, don Manuel Lázaro Pulido va a disertar sobre los fundamentos filosóficos teológicos de la Orden franciscana en la aculturación novohispana en el siglo XVI. Don Manuel, cuando usted desee. Muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los organizadores del evento por reunirnos aquí en torno a una figura, como hemos dicho, para algunos, para mí también, en parte desconocida, y también en torno a un monasterio como es el de Nuestra Señora de Guadalupe, entonces de los Jerónimos, ahora regentado por los franciscanos. Y ello me ha permitido conocer a personas que nos conocíamos de lecturas y ahora pues no hemos podido poner cara y eso siempre es muy agradable. Y después también volver a un monasterio al que yo le tengo mucho cariño, Fray Guillermo, que fue mi provincial cuando yo era novicio. No, parece que no fue muy bueno, pero lo hice con todo el cariño. Pero bueno, no fui muy buen novicio para ser fraile, pero sí que me he dedicado a partir de entonces toda mi vida a pensar el pensamiento franciscano. Doy gracias a todos. A Sístor iba a dar gracias, pero no le voy a dar del todo gracias porque no se puede ponerme a hablarme a la hora de la siesta. Yo a esta hora siempre estoy dormido, Sisto, ¿verdad? Entonces, pero por ser tú, te lo vamos a perdonar. En definitiva, muchas gracias a todos. Estoy muy contento, muy ilusionado de poder estar aquí. Los títulos, yo siempre tengo un gran problema con los títulos porque me los piden antes de que me ponga a escribir. Entonces, claro, yo doy un título, cuando me pongo a escribir lo que digo no tiene nada que ver con el título. Porque, no, pero voy a hablar de cosas de estas, pero no voy a ceñirme a todos los fundamentos, pues sería imposible. Entonces, básicamente voy a hacer una pequeña introducción para ver la relación entre franciscanos y Lorenzo, muy rápida. Una segunda consideración sobre América y me voy a centrar en la concepción de la ley en los primeros franciscanos, que creo que es algo que puede ser interesante en el contexto en el que estamos y que podrá pues, darnos un poco la idea de cuál era la diferente visión. No voy a hablar de Duns Scotus, etcétera, etcétera. Va a ser más bien me voy a centrar en la regla, porque es lo más original, ¿no? Y he de decir, a pesar de todo, que en esta época los franciscanos tenían una gran voz a la hora de hablar sobre la ley. Y quiero recordar la figura a la cual he dedicado mucho tiempo de mi trabajo sobre Alfonso de Castro, que es uno de los grandes, para mí es el que hizo el primer gran tratado de derecho penal, ¿no? Entonces, de potestatis legis penalis, ¿vale? Porque el derecho penal existe antes de Beccaria, aunque parezca mentira. Entonces, pues, la escuela ibérica de pensamiento, yo no la llamo la escuela de Salamanca, porque la escuela de Salamanca es una cosa más determinada. La escuela ibérica de pensamiento tenía grandes figuras y una de ellas fue Alfonso de Castro, teólogo, predicador, le llamaban jurisconsulto, el mejor de los jurisconsultos de su época, franciscano, teólogo imperial, lógicamente, y es contemporáneo de Lebrón, ¿vale? Y por tanto una gran figura y un gran pensador que expondrá una teoría de la ley un poco diferente, bastante diferente a Vitoria, pero de gran repercusión toda vez que sus obras fueron los grandes bestsellers de la época.
Bueno, entonces, en este sentido, quiere decir que la ley en los franciscanos tiene un peso específico. Bueno, no voy a hablar mucho, aunque tenía apuntado lógicamente, pero como hay aquí tantos especialistas, sobre la figura de Lorenzo Lebrón, pero simplemente, como sabemos, lleva a Nueva Galicia en 1548 y no va a tener un inicio, y va a tener un periodo convulso, no va a ser fácil su camino, ¿vale? Sobre todo a partir de la célebre disputa mantenida con el oidor alcalde mayor Pedro Morones, ¿no? Y su oculta y velada acción contra él mismo y Contreras y Guevara. La realidad es que, sea como fuere, él, al ir a Compostela, es bien recibido como señala Rafael Diego Fernández, fueron muy bien recibidos, en especial Lebrón, por el virrey y por los franciscanos, quienes de inmediato escribieron una carta al rey defendiendo con todo vigor a Lebrón. Es decir, Lebrón va a tener una gran afinidad con los franciscanos. Los franciscanos van a ver en Lebrón un personaje realmente interesante, una persona que va a ser evidentemente defendido. En 1551, el visitador de la audiencia de la Nueva Galicia, por comisión del virrey Luis de Velasco, Diego Ramírez, dirá de Lebrón de Quiñones que es varón celoso del servicio de vuestra majestad y bien de estos naturales. Sin embargo, no eran de esa opinión el cabildo del ayuntamiento de la ciudad de Compostela, quienes en una carta dirigida a Felipe II informarán que en ninguna manera a vuestro real servicio ni a la perpetuidad de este reino no conviene que semejantes personas en él ni aun fuera de él tengan cargo de justicia, porque no cometan las maldades, deshonras de buenos y estrupos de mujeres casadas y doncellas y solteras hicieron así españolas como las naturales de la tierra. En definitiva, había una opinión dispar, lógicamente, pero bueno, de eso evidentemente Cristina Sánchez pues, nos ha informado muy bien, y yo estoy aquí para aprender, estoy, como decía Juan de Salisbury, enanos en hombros de gigantes, ¿no? Bueno, la historiografía ha ido pergeñando la figura de Lebrón de Quiñones como un defensor de los indios en la medida que recogen el testimonio de los frailes franciscanos. Y es que la relación sumaria que Lebrón de Quiñones escribió de la inspección que llevó a cabo entre 1551 y 1554 a 200 pueblos de Nueva España señalaba sin ambaje y denunciaba los cargos, excesos y malos tratamientos hechos a los naturales, a los que hacían trabajar con tan poca caridad y refrigerio como si de parte de nuestra nación no hubiera cristiandad ni temor de Dios. No hacía Lebrón sino poner en práctica las leyes nuevas que señalaban la defensa de los derechos de los naturales y que habían defendido los franciscanos, en tanto que implicaban la abolición de la esclavitud y que, por lo tanto, el indígena fuera considerado un vasallo de la corona y no del encomendero. Bueno, de cierta manera, pues lógicamente, Lebrón va a tener, voy resumiendo un poco, si no quiero centrarme en el otro, va a tener problemas, no solo con el cabildo, con el ayuntamiento, con la autoridad civiles, sino que también después, a partir de la célula real del 4 de septiembre de 1549, va a surgir una disputa que se va a entender también del por qué los franciscanos acogían de buen agrado a Lebrón. Y era porque los franciscanos no solo tuvieron disputas con los encomenderos, sino también con el propio clero secular. Y aquí se pone en manifiesto algo que no solo se da en América, sino que se va a dar en parte también en la península, es decir, y que surge ya desde el siglo XIII, es decir, las disputas que van a tener las órdenes mendicantes con el clero secular, normalmente. ¿Vale? Esta cédula real del 4 de septiembre de 1549 establece un nuevo tributo que se le sumaría al que se le hacía al rey. Este tributo no solo afecta a los encomenderos, sino también a los indígenas. Ante dicha célula reaccionan los frailes, y aquí se ponen de acuerdo, aunque no siempre solía pasar, franciscanos y dominicos, señalando el abuso que realizaban los obispos al querer ampliar las rentas de la Iglesia en lugar de hacerse pobres con los pobres. Por su parte, los seculares defendían que los indígenas debían pagar tributo para el abastecimiento y sustento de la Iglesia, condición sine qua non para adentrarse en el nuevo orden, ya que no son vasallos libres. En definitiva, siendo españoles, los indios deben pagar los tributos, cosa que ya hacían con anterioridad. La reacción franciscana fue contundente, como señala María Inés Aldao. A esto las cartas colectivas de los franciscanos responderán, en primer lugar, que no todos los pueblos lo hacían. En segundo lugar, que los tributos impuestos por la Iglesia son infinitamente más altos que los previos. En tercer lugar, tópico recurrente en el epistolario, que los indígenas, aún nuevos en la fe, pueden sentir que se les cobra por los sacramentos, lo cual les espantaría y alejaría de la religión. Efectivamente, estas medidas se presentaban contrarias al esfuerzo evangelizador, que es uno de los grandes fundamentos
que tiene en cuenta los franciscanos. Es decir, ellos van a evangelizar. Evangelizar significa dotar de plena humanidad a aquellos que están allí. No es de dotar de una ideología, sino de humanizarlos, porque si no, no se puede evangelizar. A todo ello, el informe al rey por el Cabildo Eclesiástico de Guadalajara acerca de las cosas de aquel reino, escrito el 17 de septiembre del año 1569, desvelaba la tensa relación aún existente entre el clero diocesano, encarnado especialmente por el Cabildo, y el clero religioso, en este caso el franciscano, que era la única orden religiosa que estaba presente. La figura de todo esto va a ser Fray Pedro de Ayala, que era el obispo franciscano entonces. Resumiendo, el Cabildo empieza a meterle por todos lados, siendo rápido, al obispo, lo ponen, dicen que es inculto, etc. Él se tiene que defender y escribe al rey y dice: mis contrarios han tenido por oficio sembrar nuevas y aniquilar mi persona y dignidad por todas las partes que han podido, y han tratado de mí como de persona ignorante. Yo oí mis artes, filosofía y teología y gasté buenos años en esto, en Alcalá de Henares, en San Francisco y en el Colegio de San Pedro y San Pablo. Ojo, era un colegio donde iban los becados buenos de los franciscanos, no iba cualquiera allí, ¿vale? Alfonso de Castro fue el primer becado, por cierto. Que está contiguo al Colegio Mayor, donde fui colegial y guardián y no fui de los que menos trabajaron. Este citado informe no escatimaba atributos negativos sobre Lorenzo Lebrón de Quiñones. Hay varios, leo alguno. Y como los vecinos del reino ven que los tornan a proveer en sus cargos, no se atreven ni osan decir lo que sienten o saben acerca de sus vidas. Parécenos que sería cosa muy acertada de que Dios sería servido y su majestad que los jueces que son residenciados no se vuelvan a los mismos cargos, porque si por la residencia resultan culpa contra ellos, como hombres guardan su pasión y hallando ocasión, aunque sea pequeña, luego la ejecutan, como por experiencia se ha visto y se ve cada día, referente a Lebrón. Incluso se alegran de que dirían, bueno, la providencia hizo que muriera antes de venir, ¿no? Vale. En todo caso, no parece que la amistad de Lebrón con los franciscanos fuera una relación bien vista, toda vez que en relación con los franciscanos, si bien ponderan su celo misionero, todos han trabajado y trabajan en la conversión y doctrinalidad de los indios con mucho cuidado, lo mejor, piensa el Cabildo, es que se dediquen a su misión de forma controlada. Digamos que los franciscanos no son de fiar, hacen lo que les da la gana. Dicen, no consienten que el prelado ponga curas con quien descargue su conciencia, ni ellos quieren dar cuenta al prelado de sus ovejas, ni se quieren encargar de ellas, ni le dan los padrones de las confesiones, porque dicen no ser obligados a dar cuenta al obispo de cómo administran más de lo que ellos pudieran y quisieran. Y el obispo pasado, como era fraile religioso, Ayala, de la misma orden de San Francisco, permitía que los frailes lo mandasen todo y no se les daba nada. La disputa de los encomenderos, encarnados en el Cabildo, y el clero secular y Lebrón de Quiñones, y el clero regular, implica el enfrentamiento de dos lógicas, de dos modos de entender el significado de una conquista, y permitirme un poco el juego. Uno hace referencia a lo que dirá, siguiendo la definición de la primera, a la acción y efecto de conquistar una cosa, otra a la persona cuyo amor se logra. Los franciscanos entienden la conquista como aquella persona cuyo amor se logra. Porque Dios es amor y hay que darse al amor y van a evangelizar en el amor. Más aún, es el único proyecto que entienden, el único sitio donde se puede hacer. Este último sentido de inflamación, de amor y ardor misionero es el que acompaña las entrañas de los franciscanos conscientes de su pertenencia a la Iglesia Católica. El catolicismo es una nota o característica de la Iglesia que supone la universalidad de la fe cristiana y del mensaje evangélico. Esta universalidad se puede entender de forma exclusiva o inclusiva. De forma exclusiva, supone que la catolicidad es un signo de una Iglesia frente a otras formas de cristianismo que se constituyen desde la desviación, es decir, la herejía. En el siglo XV supone la división en el seno del papado y la diferencia con la Iglesia ortodoxa. En el siglo XVI el catolicismo es lo que se diferencia de la herejía del protestantismo. Entendido así, solo existe catolicismo haciendo converger las desviaciones hacia la doctrina de la Iglesia católica. Surge el proyecto del orbe católico, el nuevo imperio para el nuevo tiempo. Pero de forma inclusiva, el catolicismo supone la oportunidad de construir un nuevo mundo como tiempo del espíritu, un nuevo proyecto apocalíptico que implica la purificación espiritual de toda la humanidad, un hombre nuevo, una nueva iglesia, un nuevo cielo y una nueva tierra, un nuevo tiempo. El problema estriba en que en un espacio dividido resulta difícil su realización. En Europa, esa división es imposible hacer esa manera inclusiva, pero a finales del siglo XV y al inicio del siglo XVI aparece el nuevo espacio, la nueva tierra, y los franciscanos serán protagonistas de esta acción. Se puede hacer una catolicidad inclusiva. El nuevo mundo
se va a convertir en un lugar privilegiado donde poder probar nuevos proyectos, sean filosóficos, científicos, políticos y religiosos, jurídicos también. El proyecto americano está dotado de ciertos tintes apocalípticos, milenaristas u utópicos que van a acompañar, al menos al principio, la época colonial. Una de las obras que va a acompañar esto y que va a ser fundamental para la extensión también de la iconografía de la Virgen de Guadalupe será la del hermano de Santa Beatriz da Silva, Beato Amadeo da Silva, portugués, que pasó posiblemente, yo estoy casi seguro y convencido, por Guadalupe, que después se va a Roma, se hace franciscano, y su obra Apocalipsis Nova es una obra en la cual proyecta esta ideología utópica y es la que llevan los franciscanos, los manuscritos, porque nunca se editó, lo llevaban como obras primeras, estos primeros franciscanos, tal y como dice San Pedro de Alcántara, lo refiere. Esta obra era fundamental en la cual se decía, hay una oportunidad de hacer un mundo nuevo. No puede hacer así, aquí en Europa se puede hacer un nuevo mundo. Es decir, aquí en Europa se puede hacer una nueva cosa, se tiene que hacer una nueva cosa, va a ser la modernidad. Pero esa modernidad va a estar tocada. Si queremos hacer algo realmente nuevo, un proyecto lo más parecido antes al estado prelapsario, tiene que ser en América. Y ese es el proyecto que ellos tienen en su cabeza. Y podríamos hablar de muchas más cosas, pero me voy a centrar un poquito en la ley. La orden de hermanos menores ha sido una de las grandes órdenes de predicación. Esto es importante. La predicación de la penitencia era una de las tareas pastorales nacidas de la inspiración de su fundador. Tenemos que darnos cuenta que cuando surge la orden están los albigenses, los cátaros, los valdenses, etc. Y entonces hay que atajar esa herejía. Y podíamos hacerlo a partir de la doctrina o a partir de la predicación. Podíamos castigarlos o podíamos convencerlos. ¿Vale? Los dominicos, Santo Domingo de Guzmán es un canónigo agustino regular, versado en la verdad, presenta una doctrina dogmática para convertir a los herejes. San Francisco, sin embargo, su proyecto es distinto. San Francisco entiende que Dios no es la verdad, que el camino es el bien, que el camino es el amor, que Dios es todopoderoso en voluntad. Y por lo tanto, el camino no es la herejía, el camino es la conversión, la modificación. Yo le explico a los alumnos muchas veces que la gran diferencia entre dominicos y franciscanos es que para los dominicos lo importante es tener una forma mentis. Y si yo tengo bien la forma mentis, entonces lo reflejo en la forma vitae. Primero tengo la verdad y esa verdad la tengo que hacer. Pero los franciscanos no son así, porque son agustinos, no son aristotélicos, gracias a Dios. Entonces, lo que dirán es, lo primero es la forma vitae. Y si yo tengo una forma vitae, entonces podré dar una forma mentis. Lo importante es la forma de la vida, la práctica es lo importante. Y desde la práctica podré reflexionar, tengo que reflexionar cómo tengo que llevar esa práctica. Eso me permite mayor flexibilidad. Eso me permite, no es la dogmática. ¿Por qué? Porque Dios no es la verdad. Dios es el bien y es la voluntad. Yo no veo a Jesucristo diciendo, Señor, hágame en mí según tu verdad. No, no, no. Dice, hágase en mí según tu voluntad. ¿Vale? Efectivamente, Jesús es la verdad, porque la verdad es el medio para la voluntad. Pero la verdad siempre es un medio para la voluntad y para el amor. No, la verdad no lo fundamental. ¿Vale? Y esta diferencia va a ser esencial para comprender Tomás de Aquino con Escoto, Vitoria con Alfonso de Castro. ¿Vale? Por lo tanto, y la propia ley, la definición de ley, que será totalmente diferente en ambos autores posteriores. Bueno, entonces, la predicación de la penitencia era una de las tareas pastorales nacidas de la inspiración. La regla Bulada da instrucciones precisas en el capítulo 9 sobre esta labor pastoral. Predicar responde a la emergencia de la palabra en un mundo donde la ciudad abre de nuevo su plaza pública, en este caso en torno a la universidad como institución unida a la catedral. Esta nueva situación no puede sustraerse el concurso de religiosos mendicantes que tienen sus conventos extramuros de la urbe. El uso de la palabra tiene un sentido evangélico y teológico. Cristo es la palabra, el evangelio es su mensaje. La palabra humana surge del hombre en cuanto imagen de Dios. En cuanto imagen de Dios. Por lo tanto, la ley en los franciscanos implica, por lo tanto, un proceso de
concreción de la predicación y del amor. Ya Michel Valley centró su atención en la sorprendente contribución que él designa con el adjetivo de capital que la Orden de Hermanos Menores había hecho a la doctrina de las fuentes del derecho y de los derechos de propiedad. Efectivamente, junto a la reflexión meramente filosófico-teológica franciscana, se desarrollan una serie de textos legislativos, agiográficos y paranéticos en una sincronía de reflexión teológica y observación de la realidad. Se trata de una visión capaz de pensar el mundo y la sociedad y responder a las nuevas necesidades del mundo occidental y sus transformaciones. Despliega todo un arsenal lingüístico y conceptual en sintonía con la realidad que recrea. Este proceso de pensamiento sobre la ley tiene su origen en la propia vivencia reglada de la vida religiosa y de la transformación que supondrá la regulación de la orden. No podemos pasar por alto que la vida religiosa se caracteriza por ser regular frente a la vida secular, es decir, por tener una regla. La regla es importante en la vida secular, es una cosa secundaria. La vida religiosa, iniciada en la experiencia cenobítica de San Pacomio y desarrollada posteriormente por San Agustín, del que surgirá el Ordo Canonicus, y San Benito, del que se desarrollará el Ordo Monasticus, introducen un tipo de normatividad en el mundo cristiano que tiene como referencialidad sagrada una normatividad positiva. El propio espacio monacal supone en sí un microcosmos social y político en el que el ritmo de la vida cotidiana de los miembros de la comunidad tiene una referencialidad sagrada, litúrgica y evangélica. La regla monástica establece una jerarquización en torno a la figura del abad, que ya se puede rastrear de forma elaborada en la Regula Magistri y en la Regula Benedicti del siglo VI. Podemos observar el uso de un vocabulario monástico, pero derivado de los regímenes jurídicos de tutela y curaduría del derecho romano. Uno de los aspectos, señala Giorgio Agamben, que destaca de la concepción regular y normativa monástica es que la forma de vida del monje produce la regla, así como la regla define la vida del monje. Existe una relación entre la forma mentis y la forma vitae, que se desarrolla también en el ámbito normativo, de modo que la vita y la regula mantienen una correspondencia. La forma de vida franciscana implica una nueva experiencia normativa que supone en el fondo una meditación sobre la ley. Se sanciona en una innovación que asienta sus bases en la renovación y reforma de la vida religiosa iniciada en el siglo XII y que tiene como trasfondo la reforma gregoriana. Esta transformación se asienta en un cambio de las formas de existencia religiosa que abre las posibilidades de la vida monástica a la vida conventual y, por lo tanto, donde los muros del claustro no delimitan el campo de acción de los frailes, al contrario de lo que sucede con los monjes. La misión del fraile mendicante, en general, pero de forma significativa en la predicación del perdón del franciscano, se desarrolla en el medio urbano. El control racionalizado de la norma que puede imperar entre los muros claustrales de un monasterio no rigen en la vida de los frailes vertidos hacia afuera en su labor apostólica. Entonces tenemos que los frailes franciscanos, lógicamente por ser conventuales, por ser religiosos, adaptan la regla, pero la regla ya se transforma, no es tan rígida. El clero allí en Nueva Galicia no lo entendía, estos hacen lo que les daba la gana, parecía que daban la... No, ¿verdad? No parece. No estáis enterando de cómo ellos entienden la regla. Frente a una visión de organización monacal que algunos han designado con cierta exageración de prototoalitarias, pero que ciertamente implicaba una visión institucional más estable, por ejemplo el abad es nombrado de por vida, la fraternidad de los mendicantes, entre ellos de los hermanos menores, mantiene una estructura organizativa más abierta e incluso democrática. Por ejemplo, los superiores de los conventos de la orden, guardianos de los franciscanos, o el ministro general son elegidos en provincias y por un periodo determinado de tiempo. Después, aunque esté muy pegado de tiempo, voy a decir una cosa, una reflexión de Alfonso de Castro, donde vemos cómo los principios democráticos aparecen ya perfectamente en la concepción de la ley, de la promulgación de la ley. San Francisco de Asís se define desde un punto de vista de la santidad como la persona que ha sido capaz de identificarse con Cristo crucificado, llegando a experimentar los signos propios de la crucifixión, los estigmas. El poverello se propone para los hermanos menores como el ejemplo vivo de la norma y la misión evangélica. Llevar una vida conforme a Cristo es la principal regla del franciscano. ¿Cómo puede haber una ley que olvide la vida conforme a Cristo? ¿Cómo puede haber una ley que olvide que esos indígenas están llamados también a ser y son semejantes y son imagen de Dios? No puede haber una ley que olvide la conformidad a Cristo, por lo menos una lex. La regla novulada de 1221, que es posiblemente el documento que mejor refleja la asunción de la vida y la normativa evangélica a los franciscanos, es una ampliación de la breve regla de vida, dice, según la forma del Santo Evangelio, escrita y aprobada en 1209. El inicio del primer capítulo de la regla novulada recuerda la referencia última de la norma, el ejemplo de Cristo.
Dice así: la regla y vida de estos frailes es esta: saber vivir en obediencia, en castidad y sin propio, y seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo. La vida de San Francisco es ella misma la representación viva de la ley de Cristo, y los hermanos deben seguir la vida en Cristo. Esto es muy importante, porque precisamente la disputa con Lutero sobre esto, no nos podemos extender, tenía más páginas, pero es imposible. Ya en la regla bulada, esta ejemplaridad cristológica queda contenida en el mensaje evangélico. La regla y vida de los frailes es esta: guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin propio y en castidad. La ley de Cristo supone en la vida religiosa, es decir, en una vida ejemplar, el seguimiento de los consejos evangélicos. Nos situamos en las antípodas de la interpretación luterana de la ley de Cristo, en la que se partirá de la perversión de la regulación de los consejos evangélicos toda vez que van en contra de la ley natural. La vida y la regla van unidos en la vivencia franciscana, pues un código de normas solo puede tener sentido con un género de vida que tiene como modelo la vida de Cristo. Este es el significado común de las dos redacciones de la regla. Es importante que tengamos en cuenta que en esta época estaban evidentemente los jurisconsultos, pero estaban los teólogos. No había filosofía del derecho aún, pero sí había teología del derecho, porque además era la ciencia importante. La teología del derecho. Felipe II no me había llamado a mí como filósofo del derecho, había llamado a los teólogos del derecho. ¿Vale? Por lo tanto, yo estoy intentando mostrarlo, es decir, la visión teológica de la ley tendrá una gran repercusión en la manera de codificar del siglo XVI. Y sobre todo en la manera teórica de pensar, en este caso en el nacimiento del derecho penal en Alfonso de Castro. Este vivir conforme al Evangelio implica vivir al mínimo, pero también, señala Desbonets, vivir según la regla del Santo Evangelio. Y en este sentido, espíritu, vida y regla van de la mano, no solo por exigencia interna del carisma de los menores, sino por el propio contexto del sentido de regla. Efectivamente, regla implica una forma particular de vivir como orden religiosa. Este significado obtiene mayor relieve a partir de las restricciones sobre la aprobación de las nuevas reglas introducidas por el Concilio IV de Letrán. Asegurar las reglas es también fijar un estilo de vida. Por lo tanto, la ley refleja un estilo de vida. La ley, si la hacemos mal, tiene repercusión en el estilo de vida. Yo hace poco tiempo escribí en la revista de Derecho: el acto hermenéutico fundamental es el legislativo, y es el que más olvidamos. Regla y vida reflejan la ley de Cristo, que las inspira y lleva a los hermanos a ser menores, ellos mismos pequeños. La evolución de la comunidad exigió un cambio de una normatividad basada en la fraternidad a una norma propia de una orden religiosa. Pero ello no impide que el estilo de la regla, especialmente en la bulada, se acerca más al género teológico que al canónico. La regla franciscana es una regla evangélica. Sobre la inspiración del fundador, las manos de los canonistas acomodan el espíritu fundacional a los conceptos del derecho de la Iglesia, mezclándose el estilo parenético y el jurídico, una inspiración de la propia concepción legal de la orden. San Francisco aparece en la Leyenda Mayor, que es la obra de San Buenaventura, como la figura interpretativa de la ley. Fernando Uribe, un comentador de esta obra, señala como Buenaventura quiere demostrar que la regla de la orden ha sido dictada por el mismo Dios y ha sido bulada, sellada por el dedo de Dios viviente mediante los estigmas de Francisco. La geografía bonaventuriana, más teológica, pero en general la franciscana, sigue el estereotipo de la geografía medieval, en este caso de las leyendae, donde destaca la perspectiva cristológica y en la que se persigue un fin pedagógico y catequético. Se proponen las virtudes del santo como programa de vida para el cristiano. Se selecciona y amplía cierto episodio a manera de ejemplificaciones. Hay un interés mayor por la propuesta de santidad para el futuro que por la historia pasada. Podemos ver en esta forma agiográfica lo que Emanuele Coccia propone al señalar que la adopción de la biografía agiográfica supone un registro retórico sobre la propuesta de la nueva ley. El santo, en este caso, de forma eminente San Francisco, encarna la vida de Jesús, lo que implica una elección normativa, de modo que funciona como complemento hermenéutico de la regla y está en el centro de la tensión entre regla y vida. La ley es entendida siempre bajo un aspecto abierto, toda vez que la referencia moral debe iluminar la vida del fraile franciscano abierto al mundo exterior, que no es un lugar amenazante, puesto que la creación canta la obra de Dios, sino un espacio de encuentro individual y comunitario. Esto es muy importante para los franciscanos. El hombre no es un animal político, eso es por Lasario. El hombre es un animal social, que como después del pecado original tiene que vivir y tiene que organizarse, no es perfecto, entonces como animal social constituye una comunidad política, y para que la comunidad política funcione, pues tiene que hacer leyes. Hay una lex moral y una iure de constitución política. El franciscano no es
no es que desde sus orígenes, como piensa Michel Vallée, desee permanecer fuera de la ley, una vida sin derecho, viviendo al margen de la sociedad, aunque sin constituir una sociedad separada, sino que, como hemos señalado, no tiene una concepción canónica de la ley. En este sentido, la lectura teológica franciscana favorecerá la reflexión sobre la lex, imponiéndose a los rigores normativos del ius, explícito en la regla. La mirada sobre la propia elaboración de la regla nos ayuda a comprender mejor, ahora sí que acertadamente creemos, la afirmación del jurista francés de la elaboración de una nueva teoría jurídica y política basada en el poder del individuo. Ahora bien, como hemos señalado, la reflexión teológica sobre la ley no es que no tuviera en cuenta el derecho romano, es que este es subsidiario a una lectura de la ley en su práctica jurídica. Por eso los franciscanos dejan en segundo plano el hecho normativo jurídico. Hay que recordar igualmente que la teología para los franciscanos es una especulación orientada a la ley. No puedo decir todo, lógicamente, porque hay 80.000 millones de cosas, como siempre. Pero bueno, vamos a ver si decimos la última. Vale. Voy a decir esta última. La regla franciscana se presenta como una novedad en la ya singular forma jurisdiccional que representa una regla en la vida consagrada. Si a esta vida se le designa regular, no lo es por azar, lo es porque la vida religiosa, monástica y conventual tienen como eje una vida comunitaria en torno a una forma determinante de forma vida evangélica, tal como San Francisco subraya significativamente. Los frailes franciscanos no iban por libre, tenían una manera de entender cuál tenía que ser el papel de la ley en la sociedad. La regla monástica y conventual regula no solo jurídicamente, sino moral y espiritualmente. Esta forma de vida provoca un hecho importante para nuestro propósito, es que si un miembro de la comunidad no cumple con la regulación, las penas impuestas no tienen una finalidad punitiva, coercitiva, sino una finalidad terapéutica, como bien ha estudiado Giorgio Agamben. La imposición de la medida coercitiva se realiza de una forma interior e inclusiva, pues la forma de entender la ley, su fortaleza referencial, su profundidad trascendente, tiene una dimensión vocacional. La ley es la oportunidad del desarrollo de la vocación personal en comunidad que se manifiesta en el precepto de la obediencia religiosa. La regla franciscana, en cuanto evangélica, manifiesta y refiere a la ley de Cristo en un sentido de gracia. El optimismo antropológico desde la teología del amor y de la gracia de San Francisco, paradigma humano de Cristo crucificado, impone una hermenéutica de la ley de Cristo totalmente diferente a la que se podía ver en Lutero. La lex se revela nuevamente como el espacio de la referencialidad moral del derecho, ius de los hombres. Esto se manifiesta singularmente en la normatividad de la regla, una norma a medio camino entre la regulación emanada de los preceptos divinos, en cuanto forma vitae, y del derecho propio ius del hombre caído, pues los frailes no dejan de ser hermanos que viven en una comunidad. Cuando los menores tengan que usar la ley positiva para su argumentación ante los problemas interpretativos, por ejemplo, en torno a la pobreza, no tendrán pereza alguna, de forma coherente con su pensamiento, en usar los preceptos del derecho canónico para justificar sus posiciones en el tema concreto de la pobreza evangélica, apelando a la racionalidad poslapsaria ius, iluminada a partir de la realidad prelapsaria lex. Esta referencia teológica imbrincada en la identidad franciscana explica mejor los aparentes equilibrios en torno a la ley realizada por los franciscanos, especialmente en las primeras generaciones. La transición de lex a ius es entendida por algunos, como Agamben o Desmonets, como una especie de fracaso de la orden de hermanos menores ante el espíritu del fundador. Pero este paso de la intuición a la institución no es sino el necesario paso del espíritu a la vida, un momento sociológico imposible de esquivar y que siempre mantiene la tensión entre el carisma del fundador, su institucionalización y el espíritu profético. La tensión ha estado siempre presente en la Iglesia, principalmente en los movimientos más carismáticos. San Buenaventura supo poner un elemento de equilibrio a la hora de redactar el escrito hagiográfico de la leyenda mayor, dotando a la orden de una institucionalizada forma de interpretar la regla. La regla es un ius necesario para la regulación de la vida de la orden de la comunidad de frailes que imitan en el itinerario de la vida in via aquello a lo que están llamados a ser in patria, la ley del amor. Por lo tanto, los franciscanos apoyaban a Lebrón, porque eran conscientes de que, apoyándolo así, de una manera consciente, esa ius tenía un sentido, una referencialidad propia de aquel proyecto que los franciscanos querían hacer. La del proyecto de que todos realmente son hermanos en cuanto hijos de Dios y por lo tanto se deben de regir en una instancia moral por la ley de Cristo. Nada más. Muchas gracias. Solo una cosa, se me ha olvidado decir, la definición de ley
de Alfonso de Castro, dice, ley es la voluntad recta, no lo entendí, la voluntad recta del que dirige un pueblo en nombre de este, promulgada por palabra o por escrito. Si no lo entendían los indios, no podía ser válida. Y con intención de que los súbditos queden obligados a la obediencia. Muchas gracias. Manuel, muy interesante, interesantísimo. Toma la palabra doña Ana María Carabias Torre, que disertará sobre la formación académica de Lebrón de Quiñones en la metrópoli o en Nueva España. Adelante. Muchas gracias, excelentísima señora presidenta de la mesa. Con permiso de mis compañeros, tengo que empezar dando las gracias a los organizadores y directores del evento. Muchas gracias por haberme permitido estar aquí aprendiendo y disfrutando de esta maravilla de reunión. Yo voy a hablar como ven, de Lorenzo Lebrón de Quiñones y de su formación académica. Y lo primero, la cronología que Sánchez Rodas ha explicado. Nació en 1515, viajó a Santo Domingo entre 1519 y 1524, no se le encuentra ya en la Española en el año 1528, en 1530 está en el Colegio de Santa María de Jesús, en 1532 firma una escritura pública en Santo Domingo. Sánchez Rodas piensa que quizá a lo mejor no estaba allí y le falsificaron la firma. En 1533 su hermano Lorenzo dice que está en el estudio de Salamanca. Del 1533 a 1547 no sabemos absolutamente nada de él. Yo voy a hablar, en principio, de lo que es la formación académica. Para empezar, una persona que podía estudiar tenía que empezar por el estudio de las primeras letras, después el estudio de la gramática, entendiendo siempre por ella la gramática latina, y después, si podía, ir a la universidad. La cuestión es que este hombre no es un cualquiera. Esta persona tiene como madre a una señora que se llama Doña María Quiñones. Es decir, el título de don implicaba una condición de hidalga, una condición de privilegio jurisdiccional, económico y judicial. Es decir, estamos hablando de un rango de persona elevado dentro de la media social de Guadalupe del momento. Pero es que es más, se ha hablado aquí de que tuvo 2 padrinos varones y una madrina mujer. Esto es un hecho absolutamente excepcional que yo no he encontrado en ningún otro lugar. Que una persona tenga 2 padrinos, independientemente de que la calidad humana de estos y los trabajos de estos como protomédico y como gran jurista avalan el que esta persona no es del común, es una persona especial. Pero bien, no tenemos datos. Entonces yo he tratado de lograr todo lo que he podido sobre este señor y lo que he encontrado es lo siguiente. En mi opinión, las primeras letras las pudo aprender entre 1520 y 1523. Hay un larguísimo debate sobre a qué edad se podía empezar a aprender a leer, escribir, contar y los primeros rudimentos de aritmética junto con lo que era la doctrina cristiana. Miren ustedes, desde los 5 años, depende dónde, cuándo y cómo, pues Luis Vives dice que hay que empezar a los 5 años, o otros dicen que tienen que empezar a los 8, un compañero mío, González Máximo, dice que él ha encontrado que a partir de los 9 incluso empiezan a leer, pero en general un niño medio de una formación de un grupo medio alto social empezaría aproximadamente a los 5 años. Y podía empezar de 2 maneras. Podía empezar mediante un contrato de aprendizaje con un maestro privado o en una escuela pública del momento. En principio, desde el 1502, los franciscanos tienen institución educativa en Santo Domingo en la que se enseña a leer, escribir, contar y doctrina cristiana. Por tanto, él podría haber empezado a estudiar allí con estos maestros norteamericanos, sudamericanos, medioamericanos. Perdón. Este es un contrato de aprendizaje en el caso de que él hubiera optado por una formación especializada para él. El padre normalmente gestionaba con el maestro, un maestro que tenía que ser aprobado, y para ser aprobado como maestro en aquella época solo tenías que demostrar buena vida y doctrina cristiana. No hacía falta, hasta el año 1632, que demostraras ningún conocimiento de lo que ibas a enseñar.
Solamente con ser buena persona y doctrina cristiana podías, y formándote con un maestro titular, podías llegar a ser maestro de primeras letras. En estos contratos normalmente se incluyen documentos en los que se dice, son copias para que el niño haga, trabaja y no pedirás, trabaja y no pedirás. Es de un contrato de aprendizaje de la época. Pero lo que sí sabemos es que sea en Santo Domingo o sea en Guadalupe, este hombre aprendió con los mismísimos libros y con el mismísimo método. Porque he encontrado en los registros de la Casa de Contratación, en 1505 se encarga en la nao de Alonso Núñez y de Juan Bermúdez 138 cartillas para leer mozos. Y en 1512 el franciscano Fray Alonso de Espinar, que organizó el convento de Santa Cruz de Santo Domingo, llevó, como les digo ahí, 2000 cartillas de enseñar a leer. ¿Cómo eran estas cartillas? En mi opinión, la cartilla que Lorenzo Lebrón tuvo que utilizar para aprender era esta, la cartilla de doctrina en romance del arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera, que la publicó en Salamanca alrededor de 1505 y que era la que se utilizaba en casi todas partes para aprender en ese momento y que además es la que se estableció como obligatoria en muchos conventos, por ejemplo, para todos los dominicos y en parte para otras órdenes religiosas. Esta es la primera cartilla de doctrina cristiana y la verdad es que es lo más antipedagógico que uno se puede imaginar. Es porque te enseñan a leer con unas reglas de doctrina, que si aprende a persignarte, aprende Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, bien, y solamente al final, como ven, ahí abajo, no marca esto, porque no tengo el ordenador delante, perdón. Pues está lo que es un silabario, no un silabario, perdón, un abecedario, y bueno, con un colofón que está en latín, donde, es que no lo veo desde aquí, pero bueno, es el privilegio para hacer esta cartilla. Esta es la cartilla que se utilizó masivamente en España, según Infante, que ha estudiado todas las cartillas que se editaron en el siglo XV y XVI. Pero la verdad es que enseguida él tuvo mala suerte, porque si hubiera nacido un poco antes hubiera tenido alguna un poco mejor. Por ejemplo, estas ya de enseñar a leer mozos, que a partir de 1526 tenían una mayor capacidad didáctica porque te enseñaban las letras, el silabario, ba, be, bi, bo, bu, te enseñaban incluso pues, la tabla de multiplicar o la tabla de sumar, algunas cuestiones, de manera que con este tipo de método este niño aprendió y probablemente utilizó 3 años porque era lo que normalmente podían utilizar, aunque yo he visto contratos de 5 años para el aprendizaje de las primeras letras, pero es más frecuente de 5 y 7 años para el aprendizaje de un oficio que para el aprendizaje de las primeras letras. Pero bueno, podría ocurrir. En segundo lugar, el niño que quería seguir progresando tenía que empezar a estudiar la gramática latina. La gramática latina porque era la base del resto de los conocimientos y sobre todo, como nos ha contado el profesor que empezó con el uso de la palabra, la gramática era la llave del conocimiento, la gramática latina. Aquí tienen una imagen en la que se ve claramente cómo se está enseñando una tablilla con las letras y una señora que se supone que es la gramática, que a través de ello entras en la puerta del conocimiento ascendiendo por el conocimiento del trivium y el quadrivium. Trivium, gramática, retórica, dialéctica, las ciencias del lenguaje, lo que yo estoy haciendo, atrayendo la atención de todos ustedes, eso es el trivium. El quadrivium son las ciencias del número, aritmética, geometría, música y astronomía. Todo ello a través de la gramática latina y conformaba lo que en la Edad Media, bueno, desde tiempo de los romanos, porque las artes liberales es la que ejercía el hombre libre respecto de lo que no podía hacer el hombre esclavo. Y van a ser la base desde la Edad Media de lo que es el conocimiento básico para poder ingresar en la universidad. Bien, en 1512 sabemos que este chico en Santo Domingo pudo estudiar perfectamente la gramática latina con el mismo manual que se estudiaba en toda España. Y es que desde el año 1481, en que Nebrija dio el punto en la editorial, consiguiendo lo que es el manual que se utilizó en toda España, por lo menos hasta 1580, para aprender la gramática latina. De hecho, he encontrado en la Casa de Contratación que en diciembre de 1516, 14 frailes franciscanos llevaron 2 vocabularios de Lebrija, 2 floretos de San Francisco, conformidades de San Francisco, 6 artes de Lebrija. Es decir,
que llevan gramáticas de Lebrija a lo que es exactamente este libro, las Introducciones Latinae de Nebrija, que publicó en Salamanca en 1481 con un éxito excepcional. Y de hecho, él se convirtió, en mi opinión, en lo que es hoy día el germen de un parque científico universitario, porque él era el que creaba la idea, imprimía el documento, lo vendía y cobraba derechos de autor. Es el primero en la historia en recibir derechos de autor de Arnao, el brocar, el impresor, que primero fue su gran impresor en Alcalá y en otros lugares, y después su yerno, Miguel de Eguía. Esta obra tuvo muchísimas ediciones. Yo no sé con cuál estudiaría Lorenzo Lebrón, pero tuvo una muy especial que se conserva en la Biblioteca Nacional, en la que está esta imagen maravillosa de Nebrija explicando la gramática latina en la corte de los Zúñiga. Y lo más normal, en mi opinión, es que utilizara esta edición de 1496, que aquí se conserva en muy malas condiciones, pero que es las Introducciones Latinae, en las que normalmente Nebrija recoge, perfecciona y hace más didáctico el pepinazo, con perdón, de estudio de la gramática latina que suponía el estudio previo al manual de Nebrija. Estudiar, como él decía, con aquellas cosas infumables que no había cristiano que pudiera con ellas, ¿no? Aquí te enseñaban los hexámetros y otras cosas, pero con un texto mucho más cuidado. Estas son las obras de Nebrija. Este es el colofón del libro que yo creo que él pudo haber utilizado y que, desde luego, estoy segura de que ha utilizado. En el caso de las cartillas es más improbable, porque una cartilla normalmente desaparecía. El niño la rompía y se acabó, pero aquí normalmente se han conservado. Y si podía, subía a los estudios universitarios, a los estudios de la universidad, de cualquier universidad. Las posibilidades formativas en la península eran muy amplias. Existían en toda Europa centros universidades desde 1800. Y en España pues se desarrollaron en el ámbito geográfico de lo que va a ser el imperio, porque él está estudiando el principio del imperio, y las Indias Occidentales era el único lugar del imperio español que no tenía universidades. De hecho, la primera universidad, la Universidad de Santo Domingo, se crea en 1538, aunque en realidad empieza a funcionar después. Vendrían después las de 1551, de Lima y México, y a partir de ahí todas las demás. Él no pudo estudiar universidad en Indias porque no las había. Aún así, en la península ibérica florecieron enormemente el número de universidades y la calidad y cantidad de los estudiantes universitarios. Fue un verdadero boom revolucionario, una revolución cultural, dice Teresa Jiménez Calvente, del fenómeno universitario en este momento. De hecho, en América se fundaron muchísimas, pero fue cuando ya no estaba allí, en época de estudiar, o eso creo, porque ahora aclararé. Lorenzo está indiscutiblemente como estudiante en el Colegio de Santa María de Jesús, gracias a 3 documentos maravillosos que consiguió localizar Cristina Sánchez Rodas, que desde luego no creo que haya nadie que haya tenido la tenacidad, o eres de las que más tenacidad ha tenido buscando sobre un tema, porque llevo muchos años sabiendo de ella. En el Colegio Santa María de Jesús, este chico está estudiando. Pero era colegial, porque una cosa quiero aclarar. El Colegio de Santa María de Jesús, cuando este chico está, en 1530, este chico es un colegio, el Colegio de Santa María de Jesús, fundado en 1505 por una bula que fue renovada por otra de 1508, con un testamento y unas constituciones que hizo Fernández de Santaella, el fundador, en 1508, las constituciones, y que, según las constituciones de Santaella, este hombre no ha podido ser colegial. ¿Por qué? Porque no tenía los 16 años que se requería para ello, porque tampoco tenía la edad para ser bachiller, para entrar en el colegio había que ser bachiller, y él no lo era porque tenía 14 años y no había tenido posibilidad de tener 16 años para empezar en lo que se preveía en ese momento la carrera académica de este colegio universitario, y no había recibido la tonsura. Esto es muy importante. No era clérigo. Y no era clérigo porque él va a decir muchos años después que no era clérigo. Lo va a decir en un documento claramente. Y si hubiera sido clérigo, pues hubiera estado clérigo en aquel momento. Y bueno, quizá
no cumplía el requisito de pobreza que se requería en ese momento, que era que la familia no tuviera más de 600 ducados de renta anual y que el estudiante como tal no tuviera más de 20 ducados de renta anual. Problema, es que vino un visitador, muerto Santaella, y cambió drásticamente todas las normas del Colegio de Santa María de Jesús. De hecho, cambió radicalmente todo lo que Santaella había establecido. Este antiguo colegial del Colegio de San Bartolomé, catedrático de Teología de Salamanca, lo va a cambiar completamente. En 1523, como visitador del Colegio de Sevilla, pues suprimió la obligación de la primera tonsura. Ya podía entrar cualquiera que no fuera clérigo. Por tanto, podría haber sido Lebrón, colegial. Dispensó el título universitario de bachiller. Podría entonces este chico haber sido colegial. Y además la petición del dinero para poder entrar lo elevó a 1000 ducados de renta anual. La cuestión es que yo he hecho un estudio de toda la renta que se pedía en todos los colegios universitarios importantes de la época, empezando por San Clemente de los Españoles de Bolonia y siguiendo pues, por los grandes mayores, que después explicaré más despacio, y he observado que en el Colegio de Santa María de Sevilla, en el Colegio de Santa María de Sevilla se pedía una renta muy superior para entrar de la que se pedía en el resto de los colegios para pobres, porque esto era una institución teóricamente para pobres, y por tanto sorprende que los que entraban en Sevilla eran menos pobres. Y vamos a ver, su padre tenía renta, me costó encontrar el salario de su padre, Cristina me ayudó y he localizado pues, todo lo que ganaba el padre y las ayudas de costa y en concepto de qué. En 1533, el oficio del padre, que ya había fallecido, se retribuía con 130.000 maravedíes anuales, unos 347 ducados, porque el ducado equivale a 375 maravedíes, y Jerónimo dijo que su padre había vivido muy alcanzado, y era verdad, no alcanzaba la cuota que se pedía en Santa María de Sevilla para poder entrar. Y, de hecho, ¿qué te pasa a ti, hermoso? A ver, y en 1565 dice también Lorenzo que mi padre murió muy pobre. Realmente era pobre. Pero el problema es que cuando él está en Santa María de Jesús, acaba de morir su padre y está allí haciendo unos testimonios notariales para recibir la herencia. Pero con la herencia de su padre superaba los 20 ducados que se pedía como renta personal. Por tanto, no pudo ser colegial y de hecho no lo fue, porque no aparece en ningún lugar de la época. Lorenzo había heredado de su padre el ingenio de azúcar en Santo Domingo, donde trabajaban 70 esclavos, y una viña en Guadalupe. Y tampoco aparece en... Siento mucho desmentir al señor decano que habló esta mañana aquí de Sevilla. Él no ha ido al archivo, sino vería que se conservan los libros del siglo XVI. Lo que pasa es que, claro, no se conserva Lorenzo y ni otros. Ahora veremos por qué. En mi opinión, claro. Se conserva una tabla alfabética de los nombres de los colegiales que hubo desde el primer día. Se hizo la oposición en 1517, ingresaron en 1518. Y se conserva, y no aparece efectivamente matriculado en ese momento. No aparece, pero el primer libro que se conserva es de 1546 a 51. No, dice, es que ya no estaba allí, ¿no? No. ¿Por qué digo que no? Porque cuando uno analiza el contenido de ese libro, se da cuenta que efectivamente es posterior, pero que contiene referencias a mucho tiempo antes, De hecho, hay muchas anotaciones que dice, fulanito de tal, que ahora está cursando tal cosa, pero 12 años antes ha hecho tal cosa, 14 años antes ha hecho tal cosa. Por tanto, si este chico hubiera estado allí, estaría 14 años antes o 12 años antes y no aparece. Pero sí que aparece de otros, de ellos de Arias Montano. En el folio 72 de ese libro está la inscripción de Arias Montano en aquí. ¿Qué formación podía recibir este chico en Sevilla alrededor de 1730? Según lo que dejó dicho en las constituciones Santaella, incluso en su testamento, encargando a los visitadores futuros, pues tenían que leer en teología a Santo Tomás y en derecho canónico el Abatis Siculi Bel Ioannis Andreae o Juan Andrés o Nicolás Tudeschi. ¿Qué representa este tipo de lectura? Un estudio francamente pobre. Pobre si lo comparamos con lo que se estudiaba en cualquier universidad de la época. Por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, en teología no había una cátedra, había 7.
En unas estudiaba Santo Tomás, pero en otras estudiaba Guillermo de Ockham, en otras estudiaba lo que eran los nominales, en otras estudiaba Biblia. Es decir, la formación era radicalmente mucho más abundante y especializada en otras universidades. Pasa lo mismo en el caso de Derecho Canónico. Estos eran los manuales que el fundador había estudiado en su colegio de Bolonia, donde fue colegial, donde entró en el año 1476 como colegial del Colegio de Bolonia. Pero Lorenzo aparece como licenciado Lorenzo Lebrón de Quiñones. Luego primero tuvo que conseguir el bachillerato y se graduó en Sevilla. Desde luego está el libro que digo que anota graduaciones anteriores. Por tanto, probablemente pues, podría estar ahí. Aquí está Pero hay una cosa que me resulta radicalmente sorprendente. Un libro de grados, matrículas y grados, resulta que en la primera página de todas pone la relación de los cursos que son necesarios para todos los grados en ciencias diversas. ¿Qué quiere decir esto? Que están empezando algo nuevo. Yo creo que es el primer libro que existió. Antes quizá lo anotaban en notas, en hojas sueltas, y ahora, como empezando algo nuevo, dicen vamos a apuntar al principio qué es lo que se requiere para tener cualquier tipo de grado. Por eso yo opino que es el primer libro en forma que existió en la Universidad Posterior de Sevilla. Y dice la relación de los cursos necesarios para todos los grados y ciencias diversas. Por tanto, podemos saber, en caso de haber estudiado, qué hacía, ¿no? Para bachilleramiento en cánones había que estudiar 5 años. 5 años. Para licenciado en cánones, lo mismo que en teología, es decir, que había que estudiar 4 años y medio de residencia y 3 años de lectura sobre el bachillerato. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que si el chico hubiera estado en Sevilla, pues tendría que haber estado 8 cursos más desde 1530 para poder haber tenido opción de graduarse. 8 cursos más. Pero es que resulta que al año siguiente está en Santo Domingo y al siguiente su hermano dice que está en Salamanca. Luego, evidentemente, no estudió en Sevilla. No estudió la licenciatura y el bachilleramiento en Sevilla. Fue imposible, en mi opinión, ¿no? Otro vendrá que me corrija. Pero es que además es que en Sevilla he llegado a comprender que para aprobar un curso no había más que pagar el dinero. ¿A qué me refiero? Se dispensa todo por dinero. Entradas, salidas, y son tan lerdos que lo apuntan. Y lo dicen claramente, ¿no? Y entonces, en todos puede el colegio dispensar en el último curso a costa de 5 ducados. Y ya puede dispensar en dos cursos, y tacha, no se ve bien, ¿no? Y 6 ducados doctoramiento. O sea, por 6 ducados tú te hacías doctor en lo que querías. En Sevilla. La verdad es que, perdón un momento. La verdad es que tenemos noticias por otro. Ollero Piña y otros investigadores han hablado de ello y sabemos que había mucho problema económico para el mantenimiento de Sevilla y que es normal que empezaran a vender porque no tenían dinero para vivir. Pero es que he llegado a la conclusión de que a dudar si había en ese momento cánones en Sevilla. ¿Por qué? Porque se dice al principio que en el folio 58, 59 y tal, pues que había estudios de cánones en Sevilla en 1535, 1536 y 1545. O sea que no había en los demás años. O sea que aunque hubiera estado en Sevilla y hubiera intentado estudiar cánones, en el año que él estuvo en Sevilla no había cánones. Y de hecho, la cátedra de cánones, junto con otras, moral y teología, se contrataron después. Y están los documentos de contrato de los profesores de la creación. Es que pone creación de la cátedra de. Luego, evidentemente, no era una continuidad. No había estudios de cánones en Sevilla en el momento en el que él se está estudiando. Pero luego, por otra parte, pues Lorenzo está en 1530 en Sevilla, pero en el 32 quizá está en Santo Domingo porque aparece firmando un documento. No sabemos si personalmente o se le falsificaron la firma. En 1533 suponemos que iba para Salamanca. Pero, claro, en 1530 tenía 14 años. No podía estudiar cánones, ni siquiera por edad, porque tenía que tener 16 para poder empezar a estudiar cánones. Luego, no
pudo de ninguna manera ser ni bachiller ni licenciado por Sevilla. Tendría que haber permanecido en el colegio entre 8 y 9 años más, a partir de 1531, para cumplir las prescripciones que aparecen en el propio libro que se ha conservado. Entonces, claro, ¿dónde pudo estudiar este hombre? Pues, bueno, he encontrado muchísimas anomalías en el colegio universidad, después fue colegio universidad, el uso ilegítimo del título de colegio mayor, la compra de cursos y grados, informaciones de vida y costumbres para ingresar en el colegio que las hacía el propio que estaba interesado, cuando la ley decía que la tenía que hacer otro y en secreto. Ingresan de licenciados y doctores, ingresan un día y al día siguiente consiguen 3 grados. Esto he encontrado así de casos. O sea que entran un día y a los 2 días les gradúan un día de una cosa, al día siguiente de otra. Era una cuestión de dinero, ¿no? Y esto, si tienen datos concretos, en el trabajo tengo especificados datos concretos de todas partes. Por eso digo, si Santaella hubiera levantado la cabeza, la hubiera vuelto a meter en la tumba, de ver en qué se había convertido lo que él creó en ese momento. Por ejemplo, para entrar en el colegio se exigía la limpieza de sangre, que el propio Santaella no tenía y nunca hubiera permitido que se estableciera como tal. Entonces, ¿dónde se graduó? ¿Dónde diablos se graduó? En Salamanca. Bueno, pues fuimos a Salamanca con aquí pone el documento de su hermano que está estudiando en el estudio de Salamanca. Lo dice claramente, ¿no? Yo he mirado los libros de graduaciones, de registros de pruebas testificales de cursos, lecciones y grados, desde 1526 a 1547, uno a uno. Y los he repasado porque si su hermano decía que estaba allí, debería estar y no está. Les puedo asegurar que no está. Y la verdad es que ha sido un trabajo duro, que Cristina sabe que lo hicimos hace tiempo y no aparece. Pero entonces, ¿dónde se graduó? Pues si no se graduó en Salamanca, yo creo que intentó graduarse en un lugar donde fuera barato conseguir el grado, como un colegio universidad, por ejemplo el de Portacoeli o quizá en el Santo Tomás de Ávila, pero yo no lo sé. Yo no he encontrado la graduación de este chico, pero lo era graduado y por tanto era graduado. Pero luego está el tema de las salidas profesionales para un licenciado en cánones, ¿no? Porque digo en cánones porque ¿por qué sé yo que está en cánones? Pues por una cosa muy fácil. Porque en el año, en el año 1554, él escribe una carta al rey pidiendo que le sirviera a ordenarle si debía tomar estado eclesiástico, al que estoy muy aficionado. Si en ese año dice que quiere tomar estados eclesiásticos, que no lo tenía antes. Así que sabemos que y si quiere tomar estado eclesiástico es porque ha estudiado cánones. Entonces, necesariamente ha estudiado cánones, porque si no, no podría ser oidor de una audiencia indiana. Para serlo había que ser graduado en cánones o en leyes, en civil o canónico. Y luego las salidas profesionales eran muy buenas desde que Isabel la Católica dio una pragmática real que decía que había que tener 10 años de estudio en una universidad para ser nombrado a un organismo de justicia superior en aquel momento. Es cuando se produce la profesionalización de los oficiales, pero la reina prefirió a los salmantinos y empezó a elegir a personas de colegios mayores de Salamanca, después de Alcalá de Henares y después de Valladolid, Santa Cruz de Valladolid. Y en la época de los Reyes Católicos va a haber un aumento de los órganos administrativos que necesitaban, en la época ya de Carlos V, cuando está Lorenzo empezando a trabajar, había 354 plazas de oficiales de alta administración civil, aparte de las eclesiásticas, en las que podría haber sido nombrado Lorenzo Lebrón. Pero fueron los colegios los que recibieron la mayor parte de los nombramientos y por eso muchas personas entraban en colegios para poder formarse y tener mayores posibilidades laborales para nombramientos posteriores para la administración. ¿Cuáles eran los fundamentales? Empezando por el Colegio de Bolonia, que era el primero español fundado en aquel momento, el Colegio de San Bartolomé de Salamanca, para 15 estudiantes, un edificio imponente, el Colegio de Santa Cruz de Valladolid, fundado por el Mendoza en la Universidad de Valladolid, el Colegio de San Ildefonso, fundado por Cisneros, que empezó a funcionar en 1508 al 10, y edificios de colegios desaparecidos, estoy por orden cronológico, el de Cuenca en Salamanca y el de Oviedo en Salamanca,
y, evidentemente, el Colegio del Arzobispo de Salamanca, fundado por el arzobispo Fonseca, un edificio soberbio de Juan de Álava, de lo mejor arquitectónicamente de aquel momento. Bien, realmente hay un problema porque Barrientos Randón habla de que el Colegio de Sevilla era un colegio mayor. Y además, Barrientos Randón, en 2 trabajos que hace sobre la audiencia, sobre la judicatura en Indias y los colegiales de Santa María de Jesús en Indias, equivoca a 2 colegios. Se ve que no ha ido nunca a Salamanca. Equivoca el Colegio de Pan y Carbón y el Colegio Mayor de Oviedo, porque al de Pan y Carbón le llamaban el Viejo de Oviedo, y él los confunde a los 2. Y él dice que todos salían de estos colegios y que el Colegio de Sevilla era un colegio mayor. No, ni mucho menos, no lo era. Era un colegio-universidad, que es muy distinto. ¿Y por qué lo sé? Pues porque el nombramiento de colegio mayor le vino por cédula real en 1623. Hay que escribir a Barrientos Randón para que corrijan los futuros. Conclusiones. Porque me quedan 9 segundos para terminar, que me gusta estar siempre a tiempo. He hecho muchísimo esfuerzo buscando a Lebrón y no lo he encontrado. Lo siento, no lo he encontrado. Perdón. No lo he encontrado, pero las conclusiones a las que llego es que las primeras letras las pudo estudiar desde 1520 a 1523 y siempre, seguro, a través de una cartilla, la gramática latina con Nebrija, y que desde luego, lo siento mucho, Cristina, no estudió en Sevilla, estoy segura. Pero eso no quiere decir que no venga otro y lo corrija, porque estamos aquí para seguir aprendiendo. Pero si hubiera tomado el grado en Sevilla, estaría en ese libro que se ha conservado, que en mi opinión es el primero, porque si no, no tendría al principio el encabezamiento de lo que se necesita. Y además es un libro especialmente bien encuadernado y guardado en una caja preciosa de terciopelo, que cualquiera puede leer porque está en Internet para servicio de todo. Es decir, es un hombre que, donde fuera, tuvo una formación como jurista, y que, desde luego, trabajó y que fue un gran hombre. Pero, en mi opinión, como formación académica, tuvo una formación académica indefinida y, desde luego, no fue en una de las grandes universidades del reino, porque yo he mirado sin éxito en todas ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, nos quedan más incertidumbres que verdades, pero eso justifica que al año que viene vengamos otra vez. Así que ya sabéis. Bueno, ¿hay alguna pregunta visto a través de las redes? Sí, pues nada, tú mandas. Tenemos una pregunta a Rosa María Carabias. Ana María. Si Lorenzo Lebrón no cumplía con los requisitos necesarios para ingresar en el Colegio de Santa María de Jesús, ¿cómo se explican los datos que afirman lo contrario? ¿Qué implicaba y significaba ser bachiller en aquella época? Bueno, para estar en Santa María de Jesús se podía ingresar de 2 formas. O ser un colegial, para eso había que ocupar una de las 15 plazas que había, o ser estudiante externo, que pagabas tu matrícula y asistías a las clases con los colegiales. Ser bachiller significa el primer grado de la universidad en esta época, desde el siglo XII, y significaba que, como media, había que estudiar 3 cursos en la Facultad de Artes, por ejemplo, para ser bachiller en Artes, y normalmente también sobre ellos otros 3 cursos de la materia correspondiente en el Derecho Civil, Derecho Canónico, Teología o Medicina. Eso era lo medio, pero en otros lugares a veces hay que estudiar 4, había que estudiar 5, y todo estudiante de una universidad tenía que hacer una prueba de ingreso en latín. Por eso la gramática latina era fundamental y se estudiaba como mínimo, en los colegios de Alcalá, de quien tantísimo sabe nuestro Nacho Ruiz Rodríguez, pues se entraba cuando se tenía como mínimo 8 años y se estaba 3 o 5 años estudiando la gramática, que era normalmente 3 años latín, y si querías y podías, continuabas otros 2 años de griego. Pero bueno, sobre 3 cursos estudiados de una materia, podías, si querías, optar a tener el grado que se hacía mediante la solicitud a prueba de nivel y el otorgamiento por parte del maestrescuela. ¿Alguna de las asistentes?
Pues al café. Gracias. Gracias.